Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias por los organizadores por aceptar la charla. Les voy a platicar de este trabajo que hicimos. Yo soy postdoc en el Instituto de Astronomía y este trabajo lo hice con Pablo Velázquez de Ciencias Nucleares y Jorge Cantó del Instituto de Astronomía. Es sobre simulaciones numéricas, entonces, de este remanente de supernova, el cual es un remanente de supernova galáctico de tipo cáscara que tiene una morfología semicircular. Este fue descubierto primeramente en rayos X por Gregory Fallman en 1980 y posteriormente en radio por Hughes y colaboradores en 1981. En ambos casos, tanto en rayos X como en radio, muestra esta morfología peculiar. Y la razón básicamente es porque en la zona oeste del remanente hay una nube molecular gigante. Entonces, cuando el remanente se expande, llega un momento en que topa, digamos, con pared y entonces ya no puede seguir evolucionando, ¿no? Entonces, por eso es que tiene esta morfología semicircular. Además de la nube molecular gigante, hay dos características muy notables de este remanente. La primera es un pulsar anómalo en rayos X. Y bueno, se piensa que es la fuente que dio lugar al remanente, ¿no? Hay muchos estudios que sugieren, aunque todavía no es del todo claro, pero aparentemente es la fuente, ¿no? Y otra de las características que tiene es lo que se llama el óvulo, que es esta parte de acá, que es una región muy brillante en rayos X, pero que se ha encontrado que no tiene correlación con el pulsar anómalo. Entonces, inicialmente se pensaba que podía ser, por ejemplo, un jet que salía del pulsar anómalo, pero no tiene correlación. Más bien ahora se piensa que es una región muy densa, que cuando le ha pasado la onda de choque, la ha calentado y entonces, bueno, emite mucho en rayos X. En cuanto a la distancia, hay un montón de trabajos que han tratado de determinar la distancia. Básicamente ahora la literatura está de acuerdo en que el remanente está situado aproximadamente a 3.1 kiloparsecs. Y junto con trabajos teóricos, como los modelos, por ejemplo, de Chevalier o de Sedok-Taylor, se le ha ajustado una edad de aproximadamente 14,000 años alrededor y un tamaño aproximado de 16 parsecs de radio, ¿no? Entonces, estas son como las características que se tienen. Esta que les presento aquí es la imagen en radio. Y se puede ver, digamos, acá que la emisión muestra una cáscara interna, delgada, digamos, que está seguida por una cáscara más ancha, ¿no? Que es esta parte de aquí, y tiene emisión importante, digamos, en radio, en la zona como noreste y en la zona sur. Esta cáscara no se observa en rayos X, ¿no? Les pongo acá otra vez la imagen la imagen de los rayos X, no se observa ahí esa cascarita, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que forma esa cáscara, ¿no? Entonces, nuestro propósito justo fue realizar una serie de simulaciones numéricas, magnetohidrodinámicas, en 3 dimensiones, para modelar la evolución, la morfología y la emisión en rayos X, pero básicamente nos interesaba más la parte de la emisión en radio, o sea, la emisión sincrotrón. Entonces, bueno, ¿cuáles son los parámetros de nuestras simulaciones? Tenemos, digamos, un dominio computacional que es un cubo de 512 puntos por lado, que corresponde a una distancia física de 40 parsecs. Entonces, tenemos un cubo de 40 parsecs de lado, ¿no? Y tenemos, digamos, un medio de densidad baja separado de un medio de alta densidad por medio de una interfase. Entonces, el medio de alta densidad es lo que nosotros modelamos como la nube molecular. Además, para hacer, digamos, la emisión un poquito más realista y la morfología un poquito más realista, ¿no? Decidimos generar algunas inhomogeneidades en la densidad
Es decir, vamos a establecer una serie de perturbaciones, en principio aleatorias, que son consistentes con un medio interestelar turbulento. Entonces, no tenemos una densidad homogénea como tal, sino perturbamos la densidad en todo el dominio computacional, ¿no? Ponemos un campo magnético del orden de 5 microgauss, perdón, y a un ángulo de 120 grados. Este es un campo magnético típico, digamos, en el medio interestelar, ¿no? Y bueno, acá les pongo una imagen. Esta imagen solo es para que se den una idea, ¿no? Esta fue hecha hace un momentito, así nomás como a la limón, para que vean. En la parte izquierda de la cajita, digamos, sería la parte del medio poco denso. La parte de la derecha es la nube molecular. Aquí está la parte de la interfase. Y entonces la supernova, explotamos una supernova, digamos, al inicio del tiempo de la simulación computacional, que no está en el centro de la caja computacional, ¿no? Pero sí está ubicada en el medio menos denso. Entonces queremos ver, una vez que la explotamos, bueno, cómo se comporta esto, ¿no? Y los parámetros de la supernova son típicos, ¿no? Una energía del orden de 10 a la 50 Hz, una masa eyectada de aproximadamente 3 masas solares. El 95% de la energía que inyectamos es cinética, el restante es energía térmica, ¿no? Y por supuesto utilizamos enfriamiento radiativo, ¿no? Porque es importante en este tipo de simulaciones. Como estamos interesados en ver la emisión sincrotrón, entonces, pues proponemos, digamos, que tenemos una distribución de energía de electrones relativista ad hoc, con un espectro de serie de potencia de esta forma. Y con esto entonces nosotros podemos calcular la intensidad específica del sincrotrón, ¿no? Que está dada por esta expresión de aquí, en donde, bueno, la P es la presión, la Rho la densidad, la B es, bueno, la B ortogonal, digamos, es la componente perpendicular a la línea de emisión del campo magnético. La nu es la frecuencia observada, que en este caso es la misma frecuencia que se reporta, digamos, en las observaciones, que corresponde a 10 gigahertz. Y alfa, el índice espectral, que en este caso también en la literatura aparece de 0.45, ¿no? Que es lo que vamos a tomar nosotros. Por supuesto, es importante señalar que nuestro código o sea, no hace o no resuelve la parte de los electrones, ¿no? Entonces, por eso es que tomamos esta serie de potenciado. Y justo este parámetro kappa que está aquí, pues es el que está relacionado con la manera en cómo se produce el mecanismo de aceleración en la radiación sincrotrón, ¿no? Entonces, este parámetro está dado de esta forma. El primer término que tengo acá es el término de la aceleración cuasi paralela, o sea, del mecanismo de aceleración cuasi paralelo. Y el segundo término es el cuasi perpendicular. Entonces, si domina uno u otro, depende del parámetro eta, que en principio, bueno, si es mucho mayor que uno, ese eta me está significando que tengo el mecanismo cuasi paralelo, que básicamente esto sucede cuando uno tiene un campo magnético ordenado. Si es menor que uno es el cuasi perpendicular, y si es mucho menor que uno es el caso isotrópico, ¿no? De algunos otros trabajos que hay en la literatura, nosotros esperamos que el mecanismo que pueda reproducir la emisión, en nuestro caso, es el cuasi paralelo, ¿no? Entonces, por supuesto, necesitamos entonces, para encontrar la emisión sincrotrón, calcular los parámetros de Stokes, pero con la finalidad de que nuestras observaciones se parezcan, o sea, nuestras observaciones sintéticas se parezcan un poco más a las reales. Lo que hacemos es realizar antes una serie de rotaciones para que quede un poquito mejor visualmente, ¿no? Entonces, bueno, rotamos, digamos, alrededor de nuestros ejes, ¿no? Y una vez que hacemos eso, entonces ahora sí, calculamos los parámetros de Stokes de la manera usual, digamos, sobre la línea de visión, ¿no? Entonces tenemos que integrar la intensidad, digamos, sobre la línea de emisión. Entonces obtenemos la emisión proyectada, ¿no? Usualmente, ¿no? Acá, bueno, nada más
Este factor es la fracción de polarización y este de acá es el ángulo de posición del campo magnético, ¿no? En el plano del cielo. La fracción de polarización, bueno, está dada en términos del índice espectral, ¿no? Y una vez que obtenemos los parámetros Q y U, podemos calcular la emisión linealmente polarizada, ¿no? Y también el position angle, ¿no? Entonces, ya tenemos todo, digamos, para llevar a cabo la emisión síncrotrón, ¿no? Por otro lado, también les había contado que queremos ver algo de la emisión en rayos X. Entonces, esta es una recetita muy común, ¿no? O sea, calculamos un coeficiente de rayos X, nos guiamos en el trabajo de Mazzotta y colaboradores de 1998 en un rango, digamos, entre 0.35 y 8 kiloelectronvolts, pero las suposiciones que hacemos es que estamos en el régimen de baja densidad y en equilibrio de ionización, ¿no? Para calcular este coeficiente. Entonces, lo que sabemos también de la literatura es que si nosotros tenemos estas suposiciones, entonces vamos a subestimar la emisión de rayos X, ¿no? Suponemos una absorción inicial también, y entonces, bueno, integramos el coeficiente de emisión, digamos, sobre el rango de las frecuencias. Entonces, ya tenemos ahora sí todos nuestros ingredientes y vamos a ver los resultados, ¿no? Pues acá lo que les muestro es la gráfica de la densidad, primero. Fíjense que vemos cómo está localizado inicialmente el campo magnético, que les decía hace este ángulo de 120 grados, ¿no? Con el eje X. Y acá se ve, estos son a 4 diferentes tiempos, son 1000 años, 5000 años, 9000 años y 13000 años, ¿no? Entonces, bueno, se ve la evolución, digamos, del remanente de supernova, y bueno, lo que se puede apreciar es que sí, justamente como efecto de la nube molecular, pues no pasa, ¿no? Nada, digamos, se frena completamente ahí, ¿no? Y esto tiene una consecuencia muy importante, que podemos ver que aquí se está formando, digamos, ¿no? Como que un segundo choque. Y ahorita lo vamos a ver un poquito mejor, ¿no? Además, como la estructura es inhomogénea, bueno, se favorece, digamos, la creación de como ciertos grumos, ¿no? Dentro del remanente de supernova. Que les decía era 13,000 años, pero estamos muy cerquita ya de la frontera. Entonces lo que hicimos fue tomar 1000 años menos para poder hacer el cálculo de la emisión síncrotrón para no tener problemas aquí con la parte de la frontera, ¿no? Entonces, bueno, una vez que vimos esto, esta es la gráfica de la presión. Entonces, se fijan, esta es cada 1000 años, a partir de 1000 años hasta 12,000. Y lo que tengo es que justo en esta parte de aquí, ya el remanente supernova ya ha encontrado la nube molecular, ya se ve un poquito más chato. Y lo que sucede una vez que ha encontrado eso es que, digamos, como un efecto de rebote se genera un choque secundario, que es el que empieza a viajar y se ve a partir de acá del tercer frame. Se empieza a ver cómo comienza a viajar hacia la izquierda como resultado del choque y del rebote, ¿no? Entonces se forma una estructura de dos choques que se ve clara, digamos, ya en el último de los frames, ¿no? A 12,000 años. Y esta estructura es justo la que va a incidir en la radiación síncrotrón, ¿no? Aquí, como acuérdense, estamos en equilibrio de presiones, entonces por eso es que todo se ve exactamente igual, no hay ningún cambio, ¿no? A diferencia de la densidad, que bueno, ahí no estábamos con las mismas densidades, sino los medios tenían distintas densidades, ¿no? Los rayos X, bueno, la evolución de los rayos X se ve de esta forma. Por supuesto, es algo que se esperaría, digamos, una emisión no constante debido a las inhomogeneidades que presenta nuestra densidad, ¿no? Al principio, bueno, la parte, digamos, en donde choca el remanente de supernova con la nube molecular emite demasiado, pero una vez que ha transcurrido el tiempo, prácticamente la emisión baja, ¿no? Obviamente, nosotros no teníamos pensado reproducir la imagen de los rayos X, que es muy complicada, que es la primera de las imágenes que les mostré. Sin embargo, bueno, lo que sí hicimos fue calcular la luminosidad X total integrada, y lo que tenemos es que a nosotros nos da del orden de 2 por 10 a la 35,
y la reportada es de 2.54 por 10 a la 35. Entonces, a pesar de que ya sabíamos que íbamos a sobreestimarla, pues el resultado que nosotros obtenemos está bastante de acuerdo con lo que está establecido en la literatura, ¿no? Entonces eso nos dio, por supuesto, mucho gusto, ¿no? Porque, insisto, es un modelo relativamente sencillo, no tiene tantas inhomogeneidades como las observaciones, ¿no? Por supuesto, no está ni siquiera acá la parte del lóbulo, porque las inhomogeneidades, ¿se acuerdan? Solo eran 20% de la densidad y son distribuidas de manera aleatoria, ¿no? Pero aún así tenemos un buen resultado, ¿no? Y esta es la evolución en la emisión sincrotrón. Entonces, bueno, una vez que el choque ha, digamos, impactado con la nube molecular, se empieza a formar la estructura de doble choque, que empieza a ser más notoria si se fijan en esta parte de aquí, para para este frame, ¿no? Estos son cada 2000 años, entonces a 6000 años ya se puede apreciar un poquito mejor que se ha formado esta estructura y por supuesto se sigue moviendo, ¿no? Digamos hacia la izquierda. Entonces, esto justo es resultado de la estructura de doble choque que veíamos en los diagramas de la presión, ¿no? Si uno no tuviera esta estructura de doble choque, no se observaría esta cascarita que aparece en esta parte de acá. Además, si se fijan, también tenemos alta emisión en la parte, en esta zona de acá y en la parte sur del remanente, ¿no? Lo cual es relativamente consistente con las observaciones que les mostré de radio. Solo para comparar, digamos, hicimos también la evolución de esto en el caso isotrópico. De hecho, en el caso isotrópico ustedes pueden ver que se ve un poquito mejor la cáscara, ¿no? Se ve un poquito más clara la parte de la cáscara. Sin embargo, lo que no está bien es esta parte de la emisión. Hay mucha emisión en esta región y justo en las observaciones no aparece esa emisión. Y lo mismo, digamos, aquí está superpuesto las líneas de campo magnético y tampoco en las líneas de campo magnético se observan estas líneas grandes que tenemos acá, ¿no? En las observaciones. Por lo tanto, el caso isotrópico no reproduce las observaciones de STB-109. Pero en el caso, digamos, del cuasi paralelo, ahí sí tenemos bastante concordancia, ¿no? Tanto las líneas de campo como la emisión están de acuerdo, digamos, con respecto a las observaciones, ¿no? Entonces, la conclusión que nosotros tenemos de este trabajo con respecto a la morfología de esta doble cáscara que se puede observar en radio es que justo es producto de la formación de la estructura de doble choque, el choque principal y el choque secundario debido al rebote que tiene el remanente de supernova una vez que ha pegado con la nube molecular, ¿no? Entonces, también lo que nosotros podemos observar de nuestras simulaciones es que el tamaño del remanente supernova es aproximadamente el orden de 16 parsecs a una edad de 12,000, 13,000 años aproximadamente, ¿no? Esto hay que tener muy presente que la manera en como nosotros pusimos la densidad, bueno, le permite justo a la supernova avanzar un poco más, en algunos lados, un poco menos en otros, pero justamente cuando miden el tamaño de la supernova o la velocidad, por ejemplo, del choque en las observaciones, también lo dividen por diferentes regiones, ¿no? Hay regiones en donde se ve que prácticamente el medio es homogéneo y como muy tenue, y entonces ahí es donde se calcula el radio y que es bastante consistente con los resultados que nosotros obtenemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que les había dicho, pues se forma la estructura esta de doble choque, ¿no? Entre el material eyectado por la explosión de supernova, la región de baja densidad y la nube molecular, ¿no? La emisión de rayos X que predice nuestro modelo está relativamente de acuerdo, digamos, con el valor observado. Y, bueno, también la emisión a través de los parámetros de Stokes, ¿no? Muestran que nuestro mapa se forma justo, ¿no? Esa doble cáscara que está reportada en la literatura. Y bueno, eso es todo lo que yo quería platicarles. Muchas gracias.
Una pregunta. Cuando hablas del factor de polarización, mostraste una relación. ¿Esta relación es empírica o proviene de la ecuación de Estado? No sé. ¿Se oye o no se oye? Pero lo último ya no te alcancé a escuchar. O sea, todo te entendí bien hasta la fracción de polarización y esto, pero la última frase ya no te la escuché bien. Precisamente de dónde provenía esa relación para calcular el factor de polarización. La relación déjame. ¿Esta de acá? ¿Esta de aquí? Sí. Ah, sí, uno puede hacer las cuentitas y sí, es lo que te sale de hacer las cuentitas. ¿En la ecuación de estado o algo? ¿O cuentitas de dónde? No, tú, o sea, lo que tienes que hacer es, o sea, jugar, digamos, con los parámetros de Stokes y cómo se define, ¿no? La fracción de polarización. Y entonces con eso, digamos, y la densidad de energía que uno tiene, llegas a esta expresión. Gracias. Sí. ¿Preguntas? ¿Alguien más con alguna pregunta? Pues, si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo a Antonio. Gracias.